Bueno, ya estamos varios. Entonces, para concluir esta parte de cómo es el proceso de ir diseñando todo esto, ya tomando como referencia todo lo que hemos analizado en el transcurso de esta clase, retomamos donde nos quedamos, ¿no? Dice, nos aconseja al hacer trabajos de análisis de ergonomía, aplicar diferentes metodologías a un mismo caso para extraer conclusiones lo más amplias posibles. Por ejemplo, podemos combinar el método RULA, que es aquel que habla de el análisis mediante un formato con una ponderación o cierta puntuación en la que reflejamos el tipo de movimientos que realiza el operador de los miembros superiores, del torso para arriba. Hablamos de espalda, cuello, hombros, brazos, principalmente brazos y manos, y completar ese con un análisis MAPFRE, por ejemplo, que es donde nosotros le preguntamos directamente al operador, pues todas las características que tiene su trabajo, y a lo mejor si es necesario o si la actividad lo requiere, pues una metodología que les permita un análisis postural, ¿sí? Como puede ser un OWA, ¿sí? Y ese tipo de estudios combinados me va a poder dar la mayor cantidad de información desde diferentes enfoques para poder tener mejor calidad en la solución al espacio de trabajo. Ciertos procedimientos, dice aquí, serán más fácilmente aplicables o más coherentes con nuestra situación, pero en todos los casos, la multiplicidad de métodos, es decir, ocupar varios o diversos métodos de análisis, nos va a permitir contrastar más hipótesis y afinar más en la toma de decisiones. Es decir, me va a permitir analizar la situación, sus causas y sus consecuencias, y con ello poder tomar mejores decisiones a la hora de seleccionar el mobiliario, la herramienta o diseñar las actividades que debe de desarrollar el trabajador, así como las decisiones de adquirir ciertos mobiliarios, ciertas herramientas para dárselos y ayudar en su trabajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere todo esto de los métodos de análisis ergonómico. Como pueden ver, no desglosamos esos métodos porque ya los vimos al principio, ¿sí? Entonces, aquí solamente tratamos de darle un orden a las etapas del diseño de puestos de trabajo, analizando sus puntos más importantes, a manera de conclusión. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a analizar estos temas que tiene que ver con la evaluación y diseño de puestos con software de simulación 3D. Vamos a ver qué encontramos en esta parte. La industria se halla sometida a una fuerte y constante presión competitiva. Los productos o sistemas de producción sufren un rápido y constante cambio. Para adaptarse a esas demandas, los medios tradicionales de diseño de producto y de proceso en este momento pueden ser insuficientes, ¿sí? Los medios tradicionales. Es necesario contar con nuevas herramientas que permitan tomar decisiones sobre la concepción del producto o proceso sin necesitar modelos físicos, es decir, sin invertir, sin gastar, algo que yo pueda hacer desde mi escritorio, desde mi computadora y ocupar la información para tomar mejores decisiones. En ingeniería, la utilización de herramientas CAD, que quiere decir diseño asistido por computadora,
herramientas CAD que para el diseño de productos está ampliamente extendida. Hay una infinidad de aplicaciones o de software que podemos ocupar para diseñar productos y herramientas. Visualizarlas, e incluso simular su funcionamiento. En sectores como automoción, que tiene que ver con la industria automotriz y la automatización, la aparición del modelado en 3D mediante software que permiten el modelado sólido, junto con distintas funcionalidades de análisis y simulación, han reemplazado al tradicional 2D, es decir, los dibujos en 2 dimensiones. Ya podemos visualizar de manera tridimensional las características de los componentes o elementos que vamos a poner a prueba para el diseño de productos o herramientas. El hecho de introducir modelos digitales humanos que permitan estudiar la adaptación de estos productos y procesos al uso de las personas sin necesidad de prototipos físicos nos ayuda a reducir los costos y tiempos de desarrollo. Es decir, cuando encontramos estas software de simulación en las cuales podemos hacer que interactúen el diseño de las herramientas y los procesos con el ser humano de manera digital, en 3D, pues nos puede ayudar a reducir los costos debido a que no tenemos que invertir prácticamente en instalaciones ni nada para poder medir esas características, sino que estos software nos pueden permitir hacer esa simulación. Una de las posibilidades que presentan los estudios de simulación es la de poder evaluar distintas alternativas y realizar estudios modificando los parámetros de un modelo. Cuando hablamos de modelo, no nada más estamos hablando de la figura, del dibujito. Estamos hablando de modelos matemáticos, estadísticos del comportamiento del ser humano en la relación con el proceso. Un modelo virtual humano es de gran ayuda para evaluar distintos escenarios y poder relacionar una mejora ergonómica con costos, incluso con puestos de trabajo que ya cumplen con estándares desde el punto de vista ergonómico, es decir, podemos diseñar el puesto de trabajo y agregar al ser humano para ver cómo funciona desde antes, ¿sí? Y cómo alimentando a estos simuladores con las variables que nosotros debemos de controlar, es decir, que cumplan con los estándares desde el punto de vista ergonómico. En este caso, existe el modelo humano digital, o por sus siglas en inglés, Digital Human Model, DHM, que trata de simular el comportamiento humano, reemplazando la realidad por un modelo más económico, estudiando las consecuencias que sobre las personas pudiera tener el producto o proceso antes de tomar una decisión. Estos modelos, repito, son modelos matemáticos, es decir, donde metemos los valores de la capacidad humana, de los movimientos del ser humano, de las características de la actividad que el ser humano va a realizar y alimentando también con parámetros en cuanto a límites mínimos o máximos que puede tolerar el modelo matemático. Entonces, esto nos puede dar información como resultado a saber antes de poder nosotros invertir o tomar una decisión de comprar un equipo, comprar una maquinaria, modificar un proceso, ¿sí? Físicamente. Entonces, esta es la importancia que tiene la evaluación y diseño de puestos de trabajo con software y apoyados en la simulación digital 3D. Entonces, algunas aplicaciones ocupan estos o incorporan en su funcionamiento de software, me permiten incorporar un modelo humano digital para obtener información de cómo sería el comportamiento humano en el uso o en su desplazamiento o su interacción con el entorno diseñado por computadora. Un modelo puede ser una imagen
o una reproducción física de la realidad, que puede incluir un conjunto de reglas o ecuaciones que pueden ser usadas para calcular una respuesta a unos determinados datos de entrada bajo unas condiciones dadas, con una determinada incertidumbre. Todo esto que acabo de aparece aquí en esta diapositiva, confirma lo que les vengo diciendo. O sea, no es que vamos a observar el muñequito moverse a través del área de producción necesariamente o ejecutar una simulación de una tarea. A lo mejor hay software que todavía está en ese proceso y los software más adelantados pues no están disponibles su información. Incluso para hacer esta investigación que les estoy presentando, ni siquiera aparecen imágenes que pudiéramos ocupar para representar lo que estamos hablando. Lo que sí es que confirma lo que les estoy diciendo. Al hablar de modelos, estamos hablando de modelados matemáticos, que es decir, son reglas o ecuaciones que permiten darnos resultados que la computadora va a procesar acerca de qué resultados podría tener la repetición de cierta actividad y a qué límites podemos someter esa actividad, de acuerdo a datos que recogimos de la realidad de las personas o de los trabajadores. Entonces, a eso se refiere este párrafo, ¿no? Es un conjunto de reglas o ecuaciones que se usan para calcular una respuesta a los datos de entrada, que son información de las condiciones de trabajo, y además que la propia herramienta de cálculo pues establece cierta incertidumbre, es decir, da un margen de error, ¿ok? El autor, que se apellida Ortengren, clasifica los modelos digitales humanos en dos grandes grupos. Los modelos cognitivos o de actuación y los modelos físicos, ¿sí? Entre los modelos cognitivos o de actuación se incluyen campos como simulación del comportamiento humano, la interacción del hombre con las computadoras, la interacción del hombre con las máquinas, el análisis de la inteligencia artificial, el modelado de agentes, la evaluación de habilidades y la cualificación o calificación, medir el nivel de calidad de los empleados, evaluación del estrés psicosocial, etc. Estos son modelados que no son otra cosa más que un panel donde nosotros metemos datos y la computadora nos va a ofrecer unos ciertos resultados que podemos comparar contra los estándares establecidos en la empresa o en las normativas que también ya analizamos de la ergonomía, ¿no? Como pueden ser los límites tolerables, las capacidades reales físicas del ser humano, etc. Entonces, los modelos cognitivos o de actuación abarcan estos aspectos. Por otro lado, los modelos físicos abarcan el área tradicional de la ergonomía, como la fisiología aplicada, es decir, la biomecánica en ergonomía y la ergonomía de los puestos de trabajo. También aspectos que tienen que ver con la ergonomía ocupacional, que son trastornos musculoesqueléticos derivados del trabajo, como los que vimos en los videos de animación en el bloque anterior, ¿sí? Esa parte, esos videos nos hablan un poco de cómo es la ergonomía ocupacional y qué aspectos son los que resultan de esa rama de la ergonomía, que son todos esos consejos que vemos al final de cada uno de los videos, ¿ok? Es analizarlo de esa forma. Entonces, los modelos físicos son lo que abarcan. A su vez, estos modelos físicos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los modelos biomecánicos y el segundo grupo, maniquíes computacionales en 2D y en 3D. ¿Okay? Los modelos biomecánicos se alimentan con datos acerca de los valores mínimos o máximos de las capacidades del ser humano
de ejercer sus movimientos, fuerza, resistencia, ¿eh? en su trabajo, es decir, son sus capacidades físicas. Y el punto 2, pues son, como vimos, algo similar a las animaciones que vimos hace rato, ¿no? Maniquíes computacionales que nos sirven para analizar ciertas cuestiones de posturas o de las características de la actividad que va a realizar. En cuanto a los modelos biomecánicos, nos permiten calcular fuerza y momentos, que son datos de física, en las articulaciones y otras partes del cuerpo durante la ejecución de la actividad. Estos modelos se han desarrollado para entender cómo afecta la carga a las estructuras del cuerpo y cuánto daño puede producir, ¿sí? Estamos hablando de modelos biomecánicos. Debemos entender esta parte de la biomecánica como ya lo vimos al principio, ¿no? El estudio de las capacidades del organismo de ejercer y sostener una fuerza durante una actividad, ¿sí? Por ejemplo, las capacidades del ser humano para levantar una carga sin lastimarse, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de fuerza que puede aplicar el ser humano a través de una herramienta manual, como puede ser una palanca, como puede ser una herramienta, una llave de tuercas, ¿sí? Sostener durante cierto tiempo una carga o una posición, una postura. A eso se refiere que estos modelos biomecánicos. ¿Qué información es la que alimentamos a estos simuladores? Pues esos datos de las capacidades máximas que puede soportar un individuo a ciertas temperaturas. El gasto energético, ¿se acuerdan que vimos en ergonomía ambiental, particularmente en las actividades que tenían que ver con el confort higrométrico o algo así, en el que se medían en kilocalorías el gasto energético del ser humano, ¿eh? Para tener una actividad de descanso, cuántas kilocalorías se consumían, para tener una actividad intensa, cuántas kilocalorías se establecían. Y estas son cuestiones fisiológicas o biológicas que se requieren conocer, que hay expertos en esas ramas que nos pueden apoyar para poder dar esta información y tener mejor conocimiento de los tiempos reales que puede tolerar un ser humano cierta actividad bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, estos modelos biomecánicos me van a ayudar a que no tenga yo que someter al ser humano a las condiciones reales para tener datos de cómo va a ser su comportamiento o su rendimiento. Simplemente alimento los datos que ya voy a encontrar de los estudios biomecánicos o antropométricos del ser humano para alimentarlos en estos software en este software de simulación y entonces tener datos de si el ser humano los podrá o no los podrá soportar sin necesidad de exponer al ser humano. Esa es la importancia que tienen esta evaluación y diseño de puestos con simulación de software. No todos son dibujitos, ¿ok? Lo que sí son dibujitos es este otro grupo de maniquíes computacionales de 2D o 3D, que son parecidos a lo que observamos en los videos anteriores. Simulan la apariencia y movilidad humana mediante visualización de gráficas 3D dentro de un entorno virtual generado por ordenador. En este caso, estos maniquíes virtuales de los videos que acabamos de observar pues obviamente simplemente me sirven para observar el aspecto que va a tener la actividad que nosotros estamos diseñando para el ser humano, ¿no? Entonces eso es lo que está implicando esta parte, ¿no? Bueno, en cuanto a la evaluación y diseño de puestos con software de simulación, el DHM, el diseño digital de las características del personal, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente en español esto. Déjenme regresar, acá está. El modelo humano digital, eso es lo que significa esta parte.
acá. El modelo humano digital es el elemento esencial dentro de una valoración ergonómica virtual. Otro autor, que se apellida Onglund, describe el modelo humano digital como un modelo estructural en forma de pirámide, en el cual vemos en esta pirámide que primero se desarrolla en la parte de abajo la percepción del modelo. Aquí nosotros iniciamos esta valoración ergonómica virtual a partir de cómo nosotros percibimos las características que debe de tener ese modelo que vamos a ocupar para someterlo a las condiciones de trabajo. Posteriormente, se va a la generación del modelo, es decir, se le agregan datos que tienen que ver con la postura que va a tomar y los movimientos que va a ejecutar este modelo. Posteriormente, se corren, se realiza la ejecución de las tareas simuladas, ya sea mediante la aplicación de cálculos o fórmulas matemáticas que los propios software pudieran desarrollar, o en el caso de la simulación en 3D de los maniquíes, pues se programan los movimientos para que el maniquí los realice, y en función de lo que se observa y los datos que se arrojan, pues se van a tomar decisiones con base a lo que el modelo ha realizado o los resultados que el modelado me ha dado. ¿Ok? Entonces, este es el proceso que se va a ir ejecutando o que se debe de realizar cuando nosotros ocupamos software de simulación o de 3D para evaluar y diseñar puestos de trabajo. Cada uno de esos peldaños, cada uno de los niveles de la pirámide representa un nivel superior de dificultad, siendo los modelos antropométricos y los modelos de análisis ergonómicos las entradas y salidas del sistema. Es decir, yo voy a dar los datos de las dimensiones promedio, de acuerdo al principio que yo esté utilizando, o los datos del modelo de extremos que yo esté ocupando, o los parámetros del modelo bajo el principio de ajuste, ¿sí? Que pueda yo utilizar. Yo voy a alimentar estos simuladores con esa información. Y además los modelos ergonómicos, es decir, todo lo que tenga que ver con en temperatura, con iluminación, con cuestiones biomecánicas de la cantidad de fuerza que el trabajador tiene que aplicar, con cuestiones que tengan que ver con el desgaste calórico que sufre el ser humano al ejercer, al gastar su energía en la actividad, qué tipo de actividad es y cuánta energía se requiere para esto. Entonces, esos datos que acabo de mencionar son las entradas y así se va a reflejar las salidas del sistema. ¿Sí? De tal manera que si yo puedo programar una actividad dentro de estos simuladores y le agrego el gasto calórico que puede tener de energía una persona a través de sus actividades, cuando entra esa información al modelo me puede decir, oye, con este gasto calórico el individuo nada más te va a aguantar bajo ese ritmo de trabajo, con ese gasto calórico, solamente te va a aguantar 1 hora, 2 horas al ritmo que tú quieres. Y eso me va a dar información que me va a poder ayudar a tomar de mejores decisiones acerca de cómo organizar el trabajo, cómo asignar o diseñar el trabajo para el operador. ¿Ok? Las principales situaciones de utilización de maniquís son la concepción de productos y líneas de producción, el mantenimiento de instalaciones, así como lo que acabamos de ver, la formación o la capacitación del personal. Para eso nos sirvió a nosotros observar estos videos que están desarrollados mediante estas aplicaciones de maniquíes. Entonces, solamente me van a servir a mí para poder visualizar los productos antes de que sean reales, ¿sí? De poder observar cómo se va a distribuir las líneas de producción en la planta, cómo se puede dar el mantenimiento de las instalaciones y lo último que vimos, ¿no? Para ayudar a tomar conciencia del personal de la importancia que tiene realizar bien una actividad o modificarla para su beneficio.
Las principales funciones atribuidas a estos programas informáticos son, es decir, ¿para qué me sirve? Pues para tener una representación numérica, un maniquí, de operadores en planos de diseño asistido por computadora en tercera en 3 dimensiones de los puestos de trabajo. La simulación de posturas o secuencias de actividad, es decir, las actividades, el orden, las actividades que va realizando el operador. Para la comprobación de condiciones antropométricas, como datos dimensionales del puesto, meto ahí las medidas y determino si quedaron bien, si quedaron grandes, si quedaron chicas las instalaciones, de acuerdo a la información de las dimensiones de los operadores que yo cuente. Si las zonas de trabajo y el campo de visión del futuro operario son adecuadas, me ayuda a visualizar esto. Me ayuda para comprobar, para hacer una comprobación de las dificultades biomecánicas o fisiológicas con ayuda de los métodos de evaluación, es decir, me ayuda a ver qué tan duro va a ser el trabajo, si realmente lo puede realizar, vamos a poner, por ejemplo, si cierta actividad la pueden realizar indistintamente un hombre o una mujer por las características de fuerza que se requieran aplicar, ¿sí? O las condiciones de reacción de su organismo a ciertos ambientes que pudieran ser más agresivos para un hombre o para una mujer. Para eso sirven, es decir, no se deciden si es un obrero o una obrera en función de una cuestión de sexo, sino que para nosotros como ingenieros se va a decidir en función de esta comprobación de qué tan difícil es y qué capacidad fisiológica tiene cada uno de ambos sexos para poder determinar quién es el más apto para tolerar sin sufrir una lesión esas condiciones, ¿ok? O si es necesario, adaptar las condiciones a ambos sexos, ¿ok? Para que ambos puedan ejecutarla y cómo eso va a impactar en la productividad de la empresa. Entonces, aquí podemos observar algunos ejemplos de algunos modelos, ¿sí? Los modelos comerciales de Jack, UGS y Delmia Human de Dassault Sistemas, que son los modelos, programas, las aplicaciones o los programas que existen o las marcas que generan estos software, junto con Ramsys, son los más utilizados en el sector de la automatización. Y aquí podemos ver un ejemplo de más o menos cómo son los maniquíes, más o menos cómo se alimenta la información de los mínimos, los máximos, los ideales y cómo hasta este punto se presentan los modelados de 3D de los modelos humanos digitales, ¿no? Entonces, esta metodología planteada para el diseño de líneas de montajes consta normalmente de 2 etapas que se resumen de esta forma, ¿no? Y aquí los que más se ocupan, herramientas de simulación, el software Delmia Human V5R14, que está integrado en este software de CATIA versión 5. Y esta es la forma en que se presentan la metodología o la representación gráfica de cómo funciona. Vemos aquí abajo que las fuentes de información de validación ergonómica, aquí vemos un método que ya conocemos, el método RULA, y otro método que también conocemos, que es el método NIOSH, ¿sí? Estos son, como vimos hace rato, información de entrada o de salida que nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿ok? Esto se alimenta del sistema de modelos de simulación virtuales. Y por eso los vimos, por eso tienen importancia. ¿Sí? Que en algún momento dado, combinados con la generación de 3D de las estaciones de montaje o de las estaciones de trabajo, pues nosotros podemos tener ya una idea más clara de cómo se va a presentar el trabajo o cómo se va a llevar a cabo el trabajo desde la simulación. Pero estos métodos que vimos son muy importantes de tenerlos en cuenta. La simulación muestra su potencial tanto cuando no existen prototipos físicos, es decir, cuando no tenemos una maqueta sobre la cual hacer las pruebas, o cuando el entorno no es accesible o resulta peligroso, es decir, o cuando se requiere mejorar algo ya existente. De manera general, trabajar con sistemas virtuales en lugar de con prototipos tiene sus ventajas e inconvenientes.
Utilizar modelos virtuales facilita la localización de errores geométricos, pero también tiene la desventaja de no poder recibir las percepciones sensoriales, es decir, no podemos valorar la magnitud, por ejemplo, de una temperatura, de un nivel de ruido, porque no se registran esas sensaciones. Las principales limitaciones, ya vamos a terminar, las principales limitaciones vienen dadas por la experiencia y habilidad de las personas que manejan estas herramientas de software y su capacidad para interpretar los resultados que estamos observando. ¿Ok? Entonces, aquí están los autores de donde obtuvimos esto. Como pueden ver, tuvimos que hacer una investigación y una traducción de lo mejor posible de lo que estos textos manifestaban, puesto que no existe información en español para esto. Esto es parte de nuestro trabajo para brindarles a ustedes la mejor información posible en el cumplimiento del desarrollo de nuestros contenidos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos estado analizando. Es un tema muy importante que nosotros seamos conscientes de que existe en el mercado software y empresas que diseñan software para poder hacer este ejercicio de simulación a la hora de diseñar las líneas de producción, las estaciones de trabajo, etcétera. Pero obviamente es información que todavía está muy reservada para las grandes empresas, para las grandes compañías, y lo que pude ofrecerles en este momento es la poca información que existe y como bien la tuvimos que sacar de otros textos en inglés, hacer una exploración de diferentes fuentes para encontrar aquella que nos pudiera ayudar a desahogar este aspecto que tiene que ver con la simulación digital y el 3D, ¿no? Entonces, de mi parte, hasta aquí es todo para esta semana. Si hay alguna duda, algún comentario que quieran, yo pienso que a partir de lunes por la tarde, todas estas diapositivas que analizamos ya van a estar disponibles ahí en su plataforma, así como los videos que se graban semanalmente de la clase para aquellos que quieran retomar algo o repasar, o aquellos que no pudieron estar presentes, hacer su repaso de la sesión. ¿Algo que quieran comentar antes de cerrar? ¿No? Si no hay comentarios, les agradezco mucho su paciencia. Ha sido una jornada dura para todos. Vámonos a descansar. Les agradezco mucho estar aquí presentes. Nos vemos en la próxima. Gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.